Buenas tardes. Está bien fuerte el sol allá afuera. Pues gracias a Dios por el clima, ¿verdad? Aquí adentro, que nos permite estar cómodos, como decía el hermano Mike en la mañana, ¿verdad? Tenemos esta bendición de tener, por gracia de Dios, este edificio, ¿verdad? Que heredamos, para poder estar aquí aprendiendo de su palabra. Este es el estudio bíblico de Loma Alta. Estamos aprendiendo el equipo que Dios nos ha dado para hacer frente a esta lucha espiritual, a esta guerra espiritual. Entonces que vamos a continuar en este estudio y vamos a ir a Efesios 6. Nuestro énfasis está en el versículo 14, vamos a leer de los versículos 10 hasta el 14. Y nuestro énfasis es en el versículo 14. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. Oremos. Padre, gracias, Señor. Gracias por este día, Señor, que nos da, Señor, para la alabanza de su gloria. Gracias porque en el primer día de la semana, el Señor resucitó de los muertos. Y, Padre, muestra de su resurrección es nuestra presencia en este lugar, Señor. Porque Él vive, Señor, y ha dado vida eterna, Señor, a través del Evangelio, a través de escuchar el Evangelio, Señor, es que estamos aquí presentes, Señor. Y el mismo Señor Jesús visitó a los discípulos congregados el primer día de la semana por las tardes, así es que hoy, en honor, Señor, en honra a usted y a su visita a los discípulos, Padre, aquí nos reunimos en este día domingo, Señor, para estudiar su palabra, para aprender de usted, para verle, Señor. Usted honre, Señor, el deseo de mis hermanos aquí presentes, para, Señor, aprender más de su palabra, y aquellos, Señor, que se conectan también por el medio social, Señor, usted, Señor, avive, Señor, a través de su palabra, de vida, Señor, a través de su palabra, que podamos conocerle, Señor, y ver su gracia, Señor, a través de Cristo y su gran amor y protección para sus hijos. Padre, quita toda distracción, perdone nuestras faltas, Señor, y que estemos enfocados en usted. Sea usted el centro, Señor, de esta reunión. Por Cristo Jesús oramos. Amén. La guerra espiritual. Vamos a empezar a ver lo que es la armadura de Dios. Bueno, y antes de empezar, quiero aprovechar para, sé que mencionamos, el pastor no está en la ciudad, ¿verdad? Tal vez vienen en estos momentos de regreso o están por salir de regreso de viaje hacia la ciudad. Así es que ténganlos en sus oraciones. Nuestro hermano Reyes también está de viaje, está en una reunión familiar muy importante por el sentido espiritual, así es que también ténganlo en sus oraciones. Está fuera de la ciudad con sus hermanos de sangre, así es que por favor oren por ellos también. La guerra espiritual es una realidad, eso ya lo hemos venido viendo, estamos en la séptima parte ya hemos repetidamente tocado, ¿verdad? Estamos no luchando contra carne ni sangre, sino tenemos un enemigo espiritual, en el ámbito espiritual. Y el apóstol Pablo empieza diciéndonos: necesitamos ser fortalecidos, no en nuestras propias fuerzas, no necesitamos ir al gimnasio para levantar músculo,
pero necesitamos ir a la palabra de Dios para tener las fuerzas espirituales necesarias para llevar a cabo esta guerra. Dice el apóstol Pablo, y lo dice 3 veces, estar firmes o estar de pie, ¿verdad? El sentido de esta palabra es no ser movidos fácilmente. Ahorita vamos a ver un poco más de eso. Pero dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, la fuerza de Él, no en la fuerza de nosotros, ¿verdad? El enemigo no es carne, no tenemos un enemigo, aunque no todo el mundo nos caiga muy bien, ¿verdad? El enemigo no es otra persona, sino el enemigo es el enemigo de Dios, ¿verdad? Entonces, no es directamente nuestro enemigo, pero por asociación, como somos hijos de Dios, entonces el enemigo de Dios se convierte en nuestro enemigo. Y somos atacados, ¿verdad? Dice, utiliza artimañas. No usa tácticas convencionales, no viene de frente a hacernos frente, no nos viene a dar la cara, sino usa artimañas, usa diferentes maneras, ¿sí? Incluso engaños, pues utiliza maneras engañosas, pues, para atacar. Entonces no es un enemigo justo, no es un enemigo de confiar, sino no es de carne y es un enemigo tramposo, por así decirlo. Dice, fortalezcanse y conozcan a su enemigo, dice, y vistan, utilicen, pónganse toda la armadura que es de Dios. Esta no nos pertenece porque nosotros la hayamos comprado. Esta fue comprada por Cristo en la cruz, y a través de la fe en Jesucristo, a través de reconocerlo como Señor de nuestra vida y Salvador de nuestra condenación, ¿sí? Ese destino de condenación que teníamos, Él nos rescató, nos salvó de eso, nos compró y nos ha dado, dice, las arras, dice Efesios 1, un poquito más atrás, las arras del Espíritu, ¿sí? Que esa es la seguridad. El Espíritu ahora viene y nos da a nosotros la capacidad de poder luchar, enfrentar a este enemigo espiritual. Y dice, pónganse toda la armadura, dice, no nada más una cosa, no nada más 2 de las 6 cosas que vamos a estar viendo, sino todas, ¿sí? Vamos a ver todas, y dice, hay que utilizarlas todas. Es necesario utilizar la armadura completa para poder resistir en el día malo, para al final estar firmes. Eso es lo que dice el apóstol. Entonces venimos a conocer esta armadura. Y el apóstol Pablo está haciendo referencia históricamente a lo contemporáneo, ¿sí? Ahora, cuando tenemos la idea de la vestimenta de un soldado, ¿qué se nos viene? Pantalones cargo, una chamarra táctica, un chaleco antibalas, ¿verdad? Un casco con miras nocturnas, una metralleta, M16, ¿verdad? Botas de combate. Oye, estaba viendo las ropas nuevas, pues, de combate o de ataque, pantalones que utilizan en tácticos, pues, que los tratan de cortar con un cuchillo y no se cortan, no entra una navaja, y es un pantalón, parece normal, ¿no? Pero no los corta un cuchillo filoso. Imagínense qué tan avanzado está la tecnología en cuanto a la vestimenta de combate o de guerra. Eso no existía en los tiempos del apóstol Pablo, ¿no? Entonces, por eso hace mención de la armadura. Y si ponemos atención, hace referencia a esto porque era necesario para preservar la vida del soldado, ¿sí? El soldado al que se está refiriendo el apóstol Pablo es un soldado romano, o un soldado romanizado, pues, porque como era el ejército más poderoso, los ejércitos de aquel entonces imitaban esa forma de vestimenta, utilizaban esa forma de armadura para sus propios ejércitos, así como lo hace los ejércitos alrededor del mundo en nuestros tiempos. Ahora una nación cualquiera utiliza armamento de Israel, utiliza ropas
de Estados Unidos, o tanques, aviones fabricados en Rusia, en Alemania. El mejor equipo del mundo se va moldando, se va juntando para obviamente tener la mejor protección posible. En ese entonces el soldado romano era protegido con la mejor tecnología hasta ese momento, ¿sí? El imperio romano se extendía alrededor de diferentes regiones. Entonces el equipo del soldado romano estaba formado de diferentes ideas de diferentes regiones, entonces lo hacían completo, ¿sí? Y no era difícil de entenderlo porque había soldados romanos en toda la región de esos tiempos. Era la forma de que el imperio de Roma se hacía presente, era a través de sus soldados. Entonces era una figura muy común. Cualquier persona que vivía en esos tiempos conocía la vestimenta de un soldado. Entonces no era difícil asociarse en esos términos. Cuando el apóstol dice, por tercera vez, aquí en el versículo 14, dice, estén pues firmes, y esta es la tercera vez en estos 4 versículos que está mencionando. Estén firmes, está haciendo referencia a no caer. Y caer, ya lo discutimos, ya lo hablamos en otro estudio, hace referencia a caer en el pecado, ¿sí? No solamente es estar de pie, no solamente es estar parado, sino que cuando vienen diferentes cosas hacia nosotros, podemos permanecer en la misma posición. En el caso del soldado romano, pues cuando hacían guardias los soldados, y todavía hasta nuestros tiempos, cuando hacen guardias, llueva, truene, relampaguee, caiga un tornado, el soldado tiene que permanecer en su puesto, ¿sí? Esa es la valentía del soldado, ¿sí? No puede acobardarse porque le empieza a llover, no puede acobardarse porque le viene un viento fuerte en él, sino la valentía del soldado está en permanecer en su puesto y hacer su trabajo de vigilia, ¿sí? Sin moverse. Incluso todavía lo podemos ver en los ejércitos históricos, por así decirlo, en Inglaterra, ¿verdad? Ahí están los soldados y están parados afuera del palacio, que no hay necesidad de que estén ahí, ¿verdad? Pero esa es la cultura, esa es la costumbre. Ahí están los soldados y no se mueven, ¿sí? Incluso hay gente que va y trata de hacerlos que se muevan y todo eso, y pues llega la policía y pueden causar que los arresten, porque están interfiriendo con la seguridad o el trabajo del soldado, ¿sí? Pero ahí están y no se mueven, parecen de plomo, parecen estatuas y están firmes, ¿sí? Ahora, esa es la idea, esa es la alusión que está haciendo el apóstol cuando dice estén firmes, que no sean movidos por el medio ambiente o por ataques del enemigo, ¿sí? A veces el enemigo trata de distraerlos, ¿para qué? Una víbora o algo, para que se asusten y se muevan de su lugar y se distraigan, o un golpe certero, ¿verdad? Para que puedan ser quitados de su puesto de vigilia, para ser movidos y tal vez enfrentar otro ataque, hacer un ataque más grande, pues. Es necesario que el soldado esté firme, pues, para evitar un ataque más grande. Esa es la idea. Entonces, cuando el apóstol Pablo está diciendo permanezcan firmes, dice no caigan en pecado, no vayan a caer en el pecado, porque puede venir una destrucción más grande, ¿sí? Puede caer esto puede crearse una bola de nieve. No es nada más caer en eso, sino que caiga uno y que caiga otras cosas sobre uno, ¿no? Esa es la idea de permanecer firmes. En cuanto a lo espiritual, nuestra firmeza se basa en Dios. Podemos estar firmes, podemos estar de pie por las fuerzas que son de Dios. Si tratamos de utilizar nuestras fuerzas, eventualmente se van a desgastar, nos vamos a debilitar y vamos a caer. Dice, pero si somos fortalecidos por Dios, el poder de su fuerza, entonces tenemos la capacidad de aguantar, de poder estar firmes, ¿sí? Poder conocer a Dios, poder conocer sus promesas, poder ver
¿sí? Lo que Dios tiene para nosotros. Necesitamos estar en la palabra. Eso es lo que nos da a nosotros la firmeza. Vamos a ver también más adelante la espada, que es la palabra de Dios. Esto nos viene a ayudar en ese sentido. Por ahora vamos a ver la vestidura del soldado romano. Y si tenemos la imagen ahí, a ver si podemos ver la imagen del soldado de la cabina. Esto es lo mejor que pude encontrar en internet. Pero nos da una idea de lo que era un soldado, del tipo de vestidura que tenía un soldado. Por ejemplo, pueden ver que por debajo de todo eso está una túnica. Y era un vestido como el que usan las señoras en nuestros tiempos. Era un vestido, una falda. Y si se pueden dar cuenta, era una falda corta. ¿Sí? El soldado romano tenía que usar esa falda corta, esa era la manera, esa era la vestimenta, no podían usar túnicas. Los judíos utilizaban túnicas largas, el Señor Jesús utilizaba una túnica que llegaba casi a los pies. Entonces, la vestimenta tenía una táctica. El utilizar este tipo de túnicas cortas tenía una táctica que lo hacía más ligero en cuanto a la batalla. No había nada que se le obstruyera entre las piernas. La túnica llegaba a las rodillas, o hay veces hasta un poco arriba de las rodillas, y la idea era que las piernas tuvieran libertad de moverse, ¿sí? Que no hubiera obstrucción en ello. Y después vemos, como lo vamos a ver en la escritura, lo describe el apóstol, el cinturón, que es esa forma metálica que alcanzan a ver ahí al frente del soldado. Realmente el cinturón abarca toda la cintura, ¿verdad? Abarca toda la cintura. La coraza, que es una especie de escudo o chaleco antibalas, ahora le llaman. Esa es la coraza. Tenemos el calzado, que es la parte de abajo, importantísimo. El calzado, un soldado cortado de los pies es un soldado deshabilitado. Es importantísimo el calzado. También tenemos el casco, que era protección para la cabeza, ¿sí? El escudo, que era protección para cualquier objeto que era lanzado en contra de ellos. Y finalmente la espada, que creo que no se alcanzan a ver ahí, pero por ahí está la espada. La espada, que es el arma de defensa. Todas las demás cosas, todos los demás artefactos de la armadura son defensivos. La espada es el único ofensivo, ¿sí? Todos son para protegerse, y la espada es lo único que es para agredir. Bueno, se utiliza de las dos maneras, para defenderse y para agredir, porque era larga, pues es más largo que la mano, es más largo que una daga, aunque la espada romana era cortita, ¿sí? Con respecto a las demás espadas de esos tiempos, era un poquito más corta, un poquito más ancha y más pesada, y servía también como martillo para diferentes, dependiendo el uso, ¿verdad?, que le daban. Una espada muy, muy pesada. Entonces, ahorita el versículo 14 dice: estén firmes, ceñidos vuestros lomos, que quiere decir toda la parte de atrás de la espalda, con el vientre, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad, ceñidos vuestros lomos. La túnica, que era parte de la vestimenta, ya podemos quitar la imagen de ahí. La túnica, que era parte de la vestimenta, en ese tiempo, esta bata era holgada, ¿sí? La idea era que no fuera pegada. No sé si ustedes han notado, ¿verdad? Pero si utilizan pantalones más pegados, es más caliente. La ropa mantiene el cuerpo caliente. Entre más holgada sea la ropa, es un poquito más fresca, ¿sí? La idea es eso, que no sea
pegada al grado de obstruir el movimiento y que no sea caliente, que no infrinja mucho calor. La túnica del soldado, la vestimenta en general de esos tiempos era holgada, era libre. ¿Sí? Esas batas no eran ajustadas, sino eran muy grandes. Entonces había la necesidad de controlar esa vestimenta, de tenerla en cintura, por así decirlo, o pegada al pecho, pegada a la cintura, para que no estuviera moviéndose libremente. Tener una túnica holgada, suelta, era un peligro en la lucha. Era un peligro porque podía atorarse en cualquier lugar. Imagínense andar con la falda ahí rozando entre los matorrales o entre las piedras o esto o lo otro, se atoraba y ahí quedaba el soldado. Si iba en persecución o si lo iban siguiendo, se podía quedar atorado y podía caer. O podían alcanzarlo, agarrar de la túnica y tumbarlo, ¿sí? Entonces era un peligro traer una túnica suelta en el campo de batalla en ese entonces. Todavía, ¿verdad? Todavía traer cosas sueltas en el tiempo de guerra, pues imagínense que la mochila del soldado no la traiga bien amarrada, o que su arma no esté sujetada a su cuerpo por las bandas, pues puede convertirse en un peligro. Entonces esa es la intención del cinto: amarrar todo lo que está suelto, mantenerlo junto y que no se vaya a ir nada que pueda causar un peligro. El apóstol dice: así debe de ser para ustedes. Dice: esta es la armadura del cristiano, esto es lo que Dios les ha dado. Deben de amarrar todo eso, dice, con la verdad. Todas las cosas sueltas, todas las partes sueltas de su vida, dice, amárrenlas con la verdad. Amarren sus órganos esenciales, ¿sí?, a su cuerpo, amárrenlo a su misma posición, a su misma postura, a las demás cosas que traen ustedes puestas. Jesús dijo: cíñanse sus lomos, o amárrense con el cinto, y tengan sus lámparas encendidas. Tener el cinto puesto era una señal de estar listo para algo, para hacer algo, ya sea para salir, ¿sí?, o para entrar en acción. Uno cuando llega a la casa, lo primero que se quita es el cinturón, ¿verdad? Se quita y se afloja, ¿verdad? Y no quiere traer nada apretado, ¿verdad? Obviamente no está uno listo para salir en esa situación, ¿verdad? El soldado que está listo para la batalla en cualquier momento tiene que estar ceñido, tiene que estar amarrado, no puede andar suelto, y a la hora de que hacen el llamado, suena la trompeta para salir al ataque, empezar a ponerse el cinto y empezar a amarrarse los zapatos esto ya debe de estar puesto, ¿sí? La coraza era un equipo, y lo vamos a ver después, era un equipo muy laborioso ponérselo. Las sandalias, el calzado llevaba muchas tiras, entonces llevaba tiempo ponérselos. El cinturón, pues conseguir todo y ponérselo, fajarse, pues llevaba tiempo, no era algo instantáneo, no era como ponerse el casco, agarrar la espada o levantar el escudo, ¿no? Estas cosas eran fáciles de agarrar, pero el cinto tenía que estar ahí, tenía que estar listo, ya tenía que estar puesto. Y eso es lo que dice el Señor Jesús, dice estar listos, dice para el regreso, dice porque ahí vengo. En este caso fue lo que usó el Señor Jesús. Miren, vamos a Primera de Pedro 1, del 13 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, del 13 al 16. Y el apóstol Pedro también habla sobre ceñirse. Dice: por tanto, ceñid vuestros lomos, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que os
traerá cuando Jesucristo sea manifestado, dice el 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces el apóstol Pedro aquí está haciendo referencia a ceñirse, dice, ceñir el entendimiento, como utilizando un cinto, siendo sobrios y esperando, estar listos pues para el ataque, dice, y como hijos obedientes que escuchan, que hacen caso, que se preparan, como hijos obedientes, dice, no se conformen a los deseos que tenían en la ignorancia, no regresen a las mismas cosas del pasado, sino que estén listos en santidad. Estén listos en santidad. No los pesque el Señor desprevenidos. Aten esas cosas. Quiten la soltura, pues, de los deseos de la carne. Que no se vuelva eso un peligro de donde se pueda agarrar el enemigo, donde los pueda alcanzar el enemigo, sino amárrenlo, todo eso, esté bajo control. No con sus fuerzas, con las fuerzas del Señor. Dice, sobrios y esperando en la gracia, dependiendo de la gracia día a día. El apóstol Pedro dice, cíñanse de esta manera, amarren todo lo que está suelto en su vida de esta manera, esperando al Señor en santidad. Así que lo que dice el Señor Jesús y lo que dice el apóstol Pedro, dice, estén listos, estén sobrios, esperen en santidad, y agregando lo que dice el apóstol Pablo, con la verdad. Hagan todo esto con la verdad. La mentira y el engaño son las armas de ataque del enemigo. Esto solo produce hipocresía. La mentira solo viene a traer hipocresía a nuestras vidas. Y este es el ataque, este es el modo de operación del enemigo, la mentira. Vamos a Juan 8:44. Ahí el Señor Jesús nos da una descripción clarísima de lo que es el enemigo y su trabajo. El Señor Jesús está hablando con los judíos ahí, que lo han estado rechazando, ya ven varias veces, ya trataron de apedrearlo, están a punto de tomar piedras otra vez, después de esto, ¿y quién no? Están a punto de apedrearlo, o de agarrar piedras para apedrearlo. Obviamente no era el tiempo del Señor, ¿verdad? Pero les dice esto a los judíos. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Sí? Contrario a lo que dice el apóstol Pablo, cíñanse con la verdad, que la verdad sea un cinturón alrededor de su cuerpo. Dice, el ataque del enemigo es la soltura, estar flojo, suelto en la mentira, desenvolviéndose libremente en la mentira. Ese es el ataque de Satanás. Esa es la forma como atrae, seduce, ¿sí? Así como a Eva la sedujo con la mentira, así a Adán, ¿verdad? Detrás de Eva, porque no iba Eva sola, traía compañía. Así el adversario, nuestro enemigo, el diablo, nos sigue atrayendo con la mentira. Esa es su arma. Y el Señor dice, a través de Pablo, dice, amárrense con la verdad. Que la verdad sea una identidad en ustedes, que pueda ser visible, ¿sí? En ustedes la verdad. La influencia del diablo es precisamente la mentira. Vamos a Primera de Timoteo 4.
del 1 al 5. Fíjense cómo trabaja el diablo. Primera de Timoteo 4, del 1 al 5. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿sí? En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces dice, en nuestros tiempos, ¿sí? Estamos en los postreros tiempos de Pablo. Dice, en nuestros tiempos vendrán apóstatas, quiere decir gente que se ha volteado de la verdad de Dios, que han creído, tal vez, o se han visto en los círculos de la iglesia y ya no están, ¿sí? Están fuera. Apóstatas de la fe, dice, que escuchan espíritus engañadores, gente que no traía el cinturón de la verdad, ¿sí? Que fueron engañados, dice, con doctrinas de demonios, incluso son demoníacos estos. Dice, y por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Eso es lo que hace la mentira. La palabra cauterizada, ¿sí? Para que vean que Pablo sabía de cocinar, de asar carne. Cauterizado significa quemado, para que se mantenga adentro el jugo en la carne. En inglés es seared. Utiliza la palabra sellado, así como cuando uno cocina carne, es lo único que se me ocurrió, para mantener los jugos pues adentro. También utilizaban algo más grotesco, ¿verdad? Cuando había una herida que no dejaba de sangrar, pues utilizaban un metal caliente y quemaban la herida para que ya no sangrara, ¿sí? Para cerrar o sellar pues la herida. Esa era la manera que se utilizaba cauterizar. Entonces dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, hay gente que tiene así la conciencia quemada para que no salga, ¿sí? Suprimen la verdad, ¿sí? Mantienen callada pues la conciencia que Dios puso en nosotros para no pecar contra Él, para no cometer mal. Dice, pero como está cauterizada, no sale. Entonces caen en mentira, caemos en engaño, caemos en hipocresía. Dice, la verdad debería de dejar todo eso fuera, no dejar que llegue a nosotros esa hipocresía que suprime nuestra conciencia. Por eso hay dichos ahora famosos que dicen, pues todos tienen cola que le pisen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no queremos tocar pues nuestros puntos débiles. Queremos tapar nuestras propias fallas, ¿sí? Tratamos de esconder con mentiras pues quiénes somos, nuestra acción, nuestras actitudes, nuestra forma de ser. Y una mentira tiene que ser tapada con otra mentira y luego con otra mentira y con otra mentira. Y la mentira se vuelve un engaño tal que nos vuelve hipócritas. Decimos una cosa y hacemos otra cosa, ¿sí? Dice el apóstol Pablo, no dejen que nada de eso llegue. Dice, no dejen nada suelto en su vida. Vivan en la verdad. Que nada de su verdad, nada de las cosas estén sueltas en su vida, sino que con la verdad amarren su vida, mantengan su vida bajo control, que la gente los conozca, que sean transparentes. La mentira daña enormemente el testimonio de un cristiano. Además que es un ataque y algunas veces es enviado por Dios mismo. Mire, 1 Tesalonicenses 2, del 7 al 12.
1 Tesalonicenses 2. Perdón, es segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 2, del 7 al 12. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por Satanás, con gran poder y señales, dice, y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y precisamente la siguiente aspecto de la armadura de Dios es la coraza de la justicia. Entonces esto es lo que hace Satanás, cauteriza, cautiva a las personas con la mentira. Aquello que está suelto, así como el soldado que va corriendo con la túnica suelta, se atora en cualquier parte, es alcanzado, ¿sí? Pueden llegar y jalarle la túnica que no está amarrada. Así es el cristiano cuando su vida está envuelta en mentira. Está suelta por todos lados y por todas partes puede ser agarrado, puede ser caído. Ceñidos con la verdad es someter bajo control todas las partes sueltas de nuestra vida, que puedan ser señaladas en hipocresía y que nos evitan o nos obstruyen la capacidad de anunciar libremente la verdad de Dios. ¿Sí? ¿Cómo que eres cristiano? Pero pues si mira tu vida, mira las palabrotas que usas, mira dónde andas, mira todo lo que haces, ¿sí? Todas esas partes sueltas de nuestra vida nos impiden avanzar, comunicar el Evangelio. A lo mejor tenemos el Evangelio bien vivo dentro de nuestras vidas, pero todas las cosas sueltas que hay en nuestra vida, que no están amarradas, pues, nos impiden avanzar, caminar hacia adelante. Entonces dice, pónganse el cinto de la verdad. Soy pecador. Dios está trabajando en mi vida, ¿sí? Confiésalo. Esta mañana estábamos hablando sobre eso precisamente, el pecado en el cristiano. ¿Cómo tratar con el pecado en el cristiano? Confiesa su pecado. Necesitamos confesar nuestro pecado delante de Dios, ¿sí? Que la verdad viva en nosotros, que la verdad esté puesta en nosotros. ¿Para qué? Para que no sea objeto de ser usado por el enemigo. Jesús habla sobre la verdad. Vamos a Juan capítulo 8. Un poquito atrás de donde estábamos ahorita. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Sí? No libres para hacer lo que quiera uno, sino libres para hacer el trabajo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Tener la libertad de poder correr, ¿sí? Tenemos toda nuestra vida bajo control con la verdad está alrededor de nosotros, entonces podemos avanzar libremente. A eso se refiere, nos hará libres. Juan 8, 30, vamos a empezar del 30 al 36. Dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Muchos creyeron en Jesús cuando estaba en el templo, estaba predicando ahí en el templo. Y le estaba predicando a los que decían conocer a Dios. Y dice, de ellos muchos creyeron. Versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído, si vosotros permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Jesús le respondió,
de cierto les digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo les liberta, seréis verdaderamente libres. ¿Qué es lo que está queriendo decir Jesús con esto? ¿Qué nos está diciendo más bien? No está queriendo, está diciéndonos pues en esta parte de la Escritura. Muchos creyeron, incluso dentro de la iglesia, dentro del templo, los que practicaban la religión del judaísmo en ese entonces, estaban en el templo, estaban ahí para escuchar la palabra de Dios. Y dice, de entre esos, muchos creyeron. ¿Qué nos da a entender? No creían. Pero gloria a Dios, creyeron. Y dice, ustedes van a ser mis discípulos si hacen lo que yo digo. Si permanecen en mi palabra, ustedes serán mis discípulos. Y no solo eso, sino que van a conocer la verdad y la verdad los va a libertar, los va a hacer libres. En Lucas 6:46 el Señor les dice, ¿por qué me dicen Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué me llaman Señor si no me obedecen? Esta verdad nos va a dejar el campo para poder avanzar en el camino de Dios, ¿sí? Para que no nos quedemos atorados en algún matorral, para que el enemigo no nos agarre de la túnica suelta, de las cosas sueltas que hay en nuestra vida. Nos va a libertar, dice el versículo 32. ¿Por qué? Porque el pecado es esclavitud. El pecado esclaviza. Esas son las artimañas del diablo, el engaño. Los judíos creían que por ser del linaje de Abraham, ¿sí?, la tenían hecha. ¿Sí? Como ahora muchos cristianos alrededor del mundo llenan iglesias y creen que por ir a la iglesia, simplemente por ir a la iglesia, son salvos. Los judíos en aquel entonces decían, pues yo nací en el seno de Abraham, yo nací aquí, pues ya la tengo hecha. Yo soy parte del pueblo de Israel, soy de los escogidos de Dios, entonces ya gané, ¿sí? Nací en este país, tengo esta ciudadanía, entonces ya soy ganón. Ese es el engaño del diablo. Ir a la iglesia no salva. Tener nuestra confianza puesta en Cristo, en su sacrificio en la cruz, en Cristo cargando nuestras culpas y nuestros pecados que merecíamos cargar nosotros y llevarnos a una separación eterna de Dios. Cristo los tomó de nosotros y fue y pagó por ellos en la cruz. Eso es lo que nos salva. La obra de Dios, el trabajo de Dios en nuestras vidas. Por eso dice, la verdad les hará libres. Porque éramos esclavos al pecado. El pecado nos esclaviza y nos mantiene de mentira en mentira sin poder avanzar en nuestra vida. Yo me he topado a lo largo de mi vida, ¿verdad?, en diferentes trabajos que he tenido, gente que de repente me dicen, yo también soy cristiano. ¿En serio? Pasa, ¿verdad? Una vez a mí me dijeron, conocí a una persona, era en asuntos de negocios, pues, compraba carros y esa persona me ayudaba a comprar carros, y pues era todo el contacto que tenía yo con él. Una vez me acerqué a su negocio y le dije, hola, ¿cómo estás? Me dijo, me siento feliz porque Cristo me salvó. Ahora conozco el Evangelio, cuando escuché el Evangelio y Cristo me ha salvado, y no, estaba bien emocional el chavo. Le digo, qué padre, yo también soy cristiano. Y luego se me queda viendo y dice,
¿por qué nunca me hablaste de Cristo? Y yo dije, Dios mío de mi vida. Dijo, yo sé, yo sé la vida que tenía, ¿verdad? Yo sé que andaba en pecado, me decía después. Me lo dijo jugando, pero entre broma y broma la verdad se asoma, porque nunca le compartí el Evangelio. ¿Sí? Nunca le había compartido el Evangelio. Y me dijo, nunca se me va a olvidar, nunca se me va a olvidar. La verdad nos hará libres. Podemos estar en la casa de Dios, pero solo los hijos de Dios van a permanecer, solamente los salvos. Dice Jesús, el esclavo vive también en la casa, pero solo el hijo permanece. ¿Sí? No todos los que están en la casa de Dios son hijos de Dios, pero podemos ser hijos de Dios a través de Cristo, a través de poner nuestra confianza en el Hijo de Dios que vino a salvarnos. Las dudas van a venir y nos van a estorbar, hermanos, en el momento de la lucha. Van a venir con diferentes reacciones a nuestras vidas para tratar de movernos de nuestra fe. Uno debe de estar preparado sabiendo y confiado en la verdad de la palabra de Dios. El punto de conocer la verdad es facilitar nuestra obediencia a Dios en la palabra de Dios. Por eso necesitamos conocer la verdad, por eso necesitamos estar en la palabra de Dios. ¿Sí? Así podemos es más fácil para nosotros ser obedientes a Dios. No podemos ser obedientes a algo que no conocemos. Necesitamos estar cimentados, metidos en la palabra de Dios. 2 horas de televisión, de película, no nos van a hacer nada bueno a nuestra vida, como 2 horas metidos en la palabra de Dios. Y a veces que tomamos esa decisión, ¿sí? Una vez, no hace mucho, yo tomé esa decisión, decidí sentarme a ver una película cuando tenía que estudiar para un sermón. Y lo peor de todo fue que era una película vieja, ya la había visto, y me dejaron solo viendo. Me senté con los niños y se empezaron de repente me quedé yo solo, me quedé viendo, pero no me paré. Me quedé a terminarla. Y después, pues ahí estoy en las horas de la madrugada terminando de estudiar para mi sermón, ¿verdad? Eso fue lo que me pasó. Y ahí vengo todo desvelado al trabajo y con sueño y todo, ¿verdad? Porque tomé la decisión equivocada. La obediencia a Dios nos facilita, nos revela el ser obedientes, el ser obedientes a Dios en su voluntad. Uno puede estar firme, uno puede estar fijo en la verdad básica del Evangelio y someter toda su holgura, toda la holgura de pensamientos y de cosas que llevamos en nuestra vida. Podemos sujetarlos pues a nosotros para poder estar firmes en la verdad. Estando sujetos en la verdad nos ayuda a ser transparentes, nos libera de tratar de encubrir o enmascarar nuestra realidad. Estar en la verdad nos va a liberar de poder predicar el Evangelio. Cuando todos saben que somos cristianos, pues nadie se va a sorprender que un día prediquemos el Evangelio, ¿no? Cuando confesamos a Cristo en público, somos libres para poder hacer ese trabajo. Y para liberarnos de todo ese pesado, amarrarnos a la verdad, necesitamos precisamente librarnos de la mentira, confesar la mentira, que la verdad nos haga libres. Ya se me acabó el tiempo. Pero vamos a continuar con la coraza de justicia. La coraza de justicia, que es la segunda parte del versículo 14 en Efesios 6. Así es que léanlo, hermanos, léanlo. Vamos a seguir estudiando, vamos a tratar de seguir aprendiendo lo que la palabra de Dios nos enseña, de equiparnos para seguir adelante en esta vida espiritual, en esta guerra espiritual. Vamos a orar.
Padre, gracias, Señor, por este día. Gracias por su palabra, Señor, que nos equipa. Nos enseña, Señor, nuestra condición y nuestra necesidad de su gracia, Padre. Porque sabemos que le fallamos, Señor. Sabemos que, Señor, el pecado usted lo está erradicando de nuestra vida, Señor. Y queremos venir, Señor, a decirle, Señor, que necesitamos, Señor, que aumente nuestra fe para creer, para obedecer, para, Señor, estar en su palabra, Señor, siendo instruidos, creciendo, Señor, en conocimiento y en gracia, Señor. Porque usted nos ha dado todo, Señor, nos ha capacitado todo, Señor. Ahora necesitamos, Señor, aprender a tomarlo, Señor, aprender a llevarlo a cabo, Señor, y vivir vidas santas que le agraden a usted, Señor. Sea con cada uno de mis hermanos aquí que han escuchado este estudio, Señor, y usted, Padre, hágalo vivo, Señor, en nuestras vidas. Señor, que pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos. Muchas gracias. Estamos